y su presencia. Aleluya. Sí, lo invitamos a que pueda estar atento. Ahí también les saludamos y bendecimos a los amigos del Facebook. Sí, también estamos saliendo en vivo a través de la red social para que pueda estar conectándose todos los amigos del Facebook, que pueda estar enviando, ¿sí? Su mensaje, su petición, su deseo, ¿no? De lo que Dios quiere alcanzar en su vida y también lo que Dios quiere hacer con usted. Ahí le vamos a estar pasando los teléfonos también, que usted puede estar mandando su WhatsApp, su mensaje de texto para poder orar por su necesidad. Pásele los teléfonos a los amados. Le paso el número personal nuestro para que usted se pueda comunicar. 11 70 15 16 75, 11 41 67 13 30. El número de la radio para que usted se pueda comunicar: 11 31 49 99 35. Aleluya. Sí, esos son los teléfonos, esos números a cual usted puede estar enviando su mensaje, ¿sí? Su WhatsApp, su pedido de oración. Tal vez si quiere conversar con nosotros, lo puede hacer, puede enviar su mensaje. Vamos a estar conectándonos y contactándonos con usted para poder compartir una palabra y también orar por su necesidad, lo que esté necesitando, que necesita de parte de Dios. Amén. Como cada vez que transmitimos el programa, siempre comparto una porción de la palabra de Dios para poder alabarle, también bendecir su nombre en este tiempo de tal vez de cansancio, de agobio, de problemas, de situaciones. Cuando le alabamos a Dios, empieza a ser renovada su vida, las cadenas se rompen, los yugos se deshacen por causa de la unción del Espíritu Santo, y porque cuando dispone su corazón a alabarle a Dios, ocurren cosas extraordinarias en su vida. Mire lo que dice el Salmo 1, versículo 1 al 3. ¿Sí? Vamos a leer el primer salmo que escribió el rey David, ¿sí? Allí en las Sagradas Escrituras, para que podamos entender, ¿sí?, que Dios quiere bendecirle y que quiere que a usted le vaya bien. Mire cómo comienza este salmo. Dice: bienaventurado, ¿sí? Bienaventurado significa doblemente feliz o mil veces feliz, ¿sí? El varón, ¿sí?, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aleluya. Amén. Este salmo comienza, ¿sí?, declarando de parte de Dios de que usted puede ser bienaventurado en esta noche. Tal vez usted esté pasando situaciones complicadas en su vida personal, en su familia, en cada área, tal vez un área de su vida, pero acá dice: bienaventurado el varón. Cuando la Biblia habla de varón, habla de una estatura, ¿sí?, de un nivel de hombre o mujer, ¿sí? Cuando habla de varón, no habla específicamente del sexo masculino, sino que está hablando de alguien maduro, de alguien que está centrado, ¿no?, en la vida, y habla que aquel varón que no anduvo en consejo de malos, ¿sí? En este tiempo, cuántos consejos por ahí vienen, ¿sí?, a nuestros oídos, cuánta palabra es soltada a nuestros oídos, cuántas cosas escuchamos tal vez en los medios, en la radio, en la televisión, de todo lo que está aconteciendo, ¿no? Personas que salen a aconsejar, personas que dicen hacer esto, hacer lo otro, pero acá dice específicamente Dios a través del salmista David, que no anduvo en consejo de malos, va a ser bienaventurado, ¿sí? O sea, tenemos que empezar a entender que no todas las voces son las correctas de consejo para nuestra vida, ¿sí? Entonces tenemos que entender de quién viene el consejo, cómo está la vida de aquella persona que nos está aconsejando, que nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Ni estuvo en camino de pecadores, ¿sí? Cuando él habla de pecadores, habla específicamente de aquellos que no tienen temor de Dios, aquellos que están lejos de agradar a Dios y encima se ponen a dar consejos, se ponen a decir lo que uno tiene que hacer cuando sus vidas dejan mucho que desear, ¿no?
Y si usted puede entender la palabra hoy, usted puede entender que hay muchas personas, ¿no? A nivel gubernamental, político, ¿no? Que salen a hablar, salen a decir esto, lo otro, pero cuando usted empieza a ver cómo está su vida, cómo está su familia y todo eso, deja mucho que desear, ¿no? Entonces por eso ni estuvo en camino de pecadores, no estuvo en consejo de aquellos que dicen lo que no viven, amén. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El escarnecedor es aquel que se burla, ¿no? De aquellos que quieren hacer las cosas bien. Por ejemplo, de los hijos de Dios, de los cristianos, ¿no? Que es muy común que se burle por la fe que nosotros abrazamos, ¿no? Ni en silla de escarnecer, ni aquello que se comparte con aquellos que se sientan a burlarse, ¿no? De las cosas santas de Dios y de su propia vida. Porque si usted está sentado en una silla de escarnecedores, usted cuando se levanta de ese lugar, usted va a ser también aquellos que van a estar escarneciendo. Entonces tenemos que ser sabios a la hora de elegir las amistades, a quién escuchamos y con quién andamos, ¿no? Por eso dice el salmista, sino que en la ley de Jehová está su delicia, ¿no? En la palabra de Dios. Aquellos que escuchan el consejo de la palabra, aquellos que escuchan lo que Dios dice, porque en la Biblia está hablando Dios, ¿sí? Al hombre, de que su vida puede ser bienaventurada si se alinea a su palabra, ¿sí? La ley no tiene que ver con ser legalista o ser una persona que camina en religiosidad, tiene que ver con un trato hacia Dios de obediencia, de respeto, de honra, ¿sí? La ley medita de día y de noche, dice acá el salmista, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, ¿no? Árbol plantado, aquel que no es movido, ¿no? Aquel que no es corrido de su lugar, porque está bien arraigado, bien plantado en las cosas de Dios, en el mover de Dios, en la presencia de Dios, en que el Espíritu Santo está obrando en su vida. Entonces, a través de la palabra y a través del Espíritu, usted puede dar fruto a su tiempo, dice. El árbol da fruto a su tiempo, tiene su tiempo para dar fruto. Por ejemplo, ahora estamos transicionando, ¿no? En este otoño que comenzó el domingo, ¿sí? El otoño y la primavera son estaciones de transición, ¿no? De pasar del verano al invierno y del invierno al verano. Entonces podemos notar ahí la mano de Dios bendeciendo al hombre, porque imagínense, si estamos en el verano y bruscamente pasamos al invierno, nuestro cuerpo colapsaría, ¿no? Nuestra vida sería peor, ¿no? Por la salud y todo eso. Entonces, hasta eso Dios nos muestra su amor y su misericordia, ¿no? Pero quiero decirle que a su tiempo usted puede dar fruto si su vida está centrado en las cosas de Dios y camina como Dios dice. Amén. Y dice que va a dar fruto y su hoja no cae, ¿no? Y todo lo que hace va a prosperar. El secreto de la prosperidad no tiene que ver con que usted tenga dinero o no lo tenga. Tiene que ver con obedecer la palabra de Dios. Tiene que ver con estar centrado en las cosas de Dios y que recibir la presencia de Dios a su vida, que es el Espíritu Santo, que lo va a llevar al éxito, lo va a llevar a prosperar en todas las áreas de su vida y que también tenga salud, así como prospera su alma. Entonces en esta noche le animamos a que usted pueda bendecir el nombre del Señor, pueda alabarle, honrar su nombre y decirle: Señor, si hasta aquí he hecho lo malo, te pido perdón y que tu misericordia me vuelva a levantar y que tu gracia me esté fortaleciendo en esta noche, y recibe mi alabanza de mi corazón agradecido en esta hora. Vamos a alabarle y al regreso vamos a compartir el mensaje central de esta noche. Fuerte y poderoso, el
Aleluya, gracias sublime es, ¿no? Por su gracia, por su amor, por su misericordia, ¿sí? Nos ha tomado para sí mismo, nos ha hecho sus hijos, nos ha redimido, nos ha fortalecido, nos ha estado sosteniendo hasta el día de hoy. Amén. Así que le animamos en esta noche a que sea levantado por el poder de la palabra, por la presencia del Espíritu Santo en su vida. Impartimos sobre su vida la bendición que no añada tristeza, sino la bendición que añada gozo, añade paz a su vida, a su familia, a su hogar en esta noche. Que, como decíamos recién, que pueda alinear su vida a la palabra, que pueda alinear su vida al mover del Espíritu Santo, lo que Él quiere hacer en su vida en esta noche. Amén. Estamos hablando de ya hace varios programas, por así decir, ¿sí? Estamos hablando específicamente lo que Dios está haciendo, ¿sí? En el mundo, de que Él no lo ha sorprendido las situaciones que está atravesando el mundo, sino que ya sabía todo lo que está pasando porque Él lo dejó escrito, ¿sí? Está en la Biblia, está allí, está todo escrito de lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir. Así que le animamos a que usted pueda ser entendido en los tiempos que estamos viviendo, ¿sí? Y que también que Dios, por su infinita misericordia, por su gracia, por su amor, nos alcanzó, ¿sí? Por medio del Evangelio, por medio de la predicación del Evangelio. Él nos constituye a través de la fe, de aceptar a Cristo en el corazón, de aceptar al Señor, nos da la potestad y la autoridad de ser llamados hijos de Dios, ¿sí? Hijo de Dios. Y esto es algo tremendo, ¿sí? Le decía, porque nos da identidad, nos da razón de ser, de por qué estamos y para qué estamos en el mundo, de que no somos un accidente, una casualidad, sino que hay un propósito que cumplir. Por eso Dios nos envía a la tierra. Estuvimos hablando sobre eso varios programas, no quiero volver a decir lo que hemos estado hablando, pero yo le animo que usted lo pueda estar buscando allí en el Facebook, ¿sí? Por YouTube, en el canal personal mío, José Luis Vidal. Usted allí puede escuchar y volver a revisar o a aprender o a ser entendido lo que estamos hablando, porque tenemos un tiempo, ¿sí? En el cual desarrollar este mensaje en esta noche. Amén. Entonces estamos diciendo ya desde el miércoles anterior que a través de creer en Jesucristo Dios nos adopta como hijos, ¿sí? Y que no nos deja huérfanos, no nos deja aislados, sino que nos pone, ¿sí? En un lugar específico donde allí podemos desarrollarnos, podemos crecer y podemos afianzarnos en el camino del Señor y podemos alcanzar el propósito para el cual Él nos hizo nacer. Y ese lugar es la iglesia, ¿sí? Es la iglesia. La iglesia, le decía, no es un club social, la iglesia no es un lugar solamente para ir a pedirle a Dios, sino que es un lugar donde allí soy parte de esa iglesia. Y la iglesia no es un edificio, una estructura, la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿sí? En la tierra donde Él es la cabeza. Entonces le estamos sentado o basado en esta palabra de Efesios capítulo 2, del verso 19 al 22, ¿sí? Específicamente es la base de la palabra del miércoles anterior y hoy, que dice el apóstol Pablo a los Efesios capítulo 2, verso 19, dice: así que ya no soy extranjero ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembro de la familia de Dios, edificado sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Entonces decía que en el programa anterior que no basta solo con aceptar a Cristo o haber ido a la iglesia para decir que somos cristianos, ¿sí? Tener una vida cristiana tiene que ver con ser parte de su cuerpo, que es la iglesia. Amén. Y ser parte de su cuerpo no es solamente que me congrego en un lugar o que sigo desde mi casa las transmisiones, ¿sí? de aquellos que están predicando, sino tiene que ver con ser de su cuerpo.
es ser una persona activa en la iglesia y que en ella ocurra un sano crecimiento para llegar a la madurez en el Señor. Por eso les decía al principio, el Salmo 1, verso 1, bienaventurado el varón, dice, ¿no? Aquel que tiene una estatura, aquel que tiene una madurez, ¿no? Que está centrado, que tiene entendimiento de las cosas que están bien y de las que están mal, ¿sí? Entonces tiene que haber un crecimiento en la vida de aquellos que aceptan a Cristo, ¿no? Y la vida cristiana no se basa solamente con haber aceptado al Señor como Señor y Salvador, es el comienzo, ¿no? Es el comienzo de una nueva vida, es el comienzo donde comenzamos relativamente a aprender, ¿no? Las cosas correctas, los principios correctos, para deshacer lo que está incorrecto, ¿no? Imagínense si una persona, ¿no? El plan de Dios hubiese sido aceptar solamente al Señor y dejarlo, ¿no? En el mundo. Imagínense cuánto duraría una persona en la fe, ¿no? Más en este tiempo de aquellos que aceptan al Señor y no son parte de una iglesia, de una congregación, donde allí es formado, donde allí es consolidado, donde allí es preparado para alcanzar el propósito, ¿sí? Para alcanzar el propósito para el cual Dios lo hizo nacer. Entonces estamos hablando, ¿no? Específicamente del vínculo que nos lleva a cumplir ese propósito. Y ese vínculo está en la iglesia, ese vínculo está con la familia de Dios, ese vínculo está con aquellos hermanos y aquel padre o aquellos padres de fe que son los pastores o los apóstoles de una congregación para poder, ¿sí? Alcanzar ese propósito. Por eso la iglesia, amado, no es un lugar, por así decirlo, para estar bien, ¿no? Dios no pensó en la iglesia para que usted se sienta bien o se sienta mal. Él pensó en la iglesia para que todos alcancemos una estatura, una medida, ¿sí? Un estándar, un calibre, ¿no? De cristiano, para alcanzar ser como Él, como Jesús, ¿no? Nosotros nos llenamos la boca que somos cristianos, pero realmente ser cristiano tiene que ser convivir como Él anduvo, ¿sí? Imagínense la estatura, la medida, ¿no? Que tenemos que alcanzar. Imagínense, si no estamos en la iglesia, es imposible que podamos alcanzar esa estatura si no somos parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Porque Dios es sabio, amado. Dios no hace las cosas porque sí o porque se le antojó, sino porque Él tiene, sí, diseño específico a través de la palabra para que usted y yo alcancemos esa madurez y cumplamos el propósito aquí en la tierra. Por eso Dios, ¿sí? Creó, por así decirlo, la propia iglesia, ¿no? La iglesia no es de la tierra, la iglesia no es terrenal, la iglesia es celestial. Lo que pasa que justamente los que somos la iglesia, por así decir, somos personas de carne y sangre, somos hombres, mujeres, jóvenes, niños, que somos el cuerpo de Cristo. El tema pasa de que estamos en un proceso de madurez, de crecimiento, de formación, de poder alcanzar esa medida o esa estatura de Jesucristo, ¿no? Por eso el Señor constituyó en la propia iglesia los ministerios, por ejemplo, ¿sí? Los ministerios de la iglesia, ¿sí? Que en otro momento también le he estado hablando. Sí, los ministerios de la iglesia son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que tienen el fin de edificar el cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la medida de la plenitud del varón perfecto, que es Jesucristo. Entonces, conocido como la mano de Dios, los 5 dedos ministerial, las 5 herramientas, las 5 formas, por así decir, de que usa Dios en la iglesia para formar a los hijos, ¿sí? Para formar a aquellos que son de la iglesia, ¿sí? Por eso los ministerios no son constituidos por el hombre, son constituidos por el propio Jesucristo, ¿sí? Y son ministerios guiados por el Espíritu Santo,
¿sí? Por el Espíritu Santo. También la mano de Dios simboliza la gracia, y la gracia es el Espíritu Santo obrando, ¿sí? En la tierra, en la iglesia, en cada ser humano, en cada persona. Pero Él utiliza hombres y mujeres llenos de la presencia de Dios, capacitados con la palabra, para que todos podamos alcanzar ese crecimiento, esa madurez, ese estándar de medida que es Cristo, ¿sí? Siempre la medida es Cristo, tenemos que entender eso, ¿sí? No es la medida ser como fulano, mengano, no, la medida es Jesucristo. Entonces tenemos que poner nuestros ojos en Él, dice la Escritura, puesto los ojos en Él, el autor y consumador de la fe. Amén. Entonces, para poder aprender, para poder ser edificado, el Señor constituyó los ministerios en la iglesia, la mano operativa de Dios, la cual es figura de la gracia, ¿no? Como le estaba diciendo, porque los ministerios operan bajo la gracia del Espíritu Santo, obrando en el mundo, en la iglesia y en cada vida. ¿Sí? Así como el Evangelio llegó a nuestra vida a través de hombres y mujeres usados por el Espíritu Santo. Usted y yo conocemos el Evangelio porque alguien nos predicó. Usted y yo nos hemos convertido a Cristo porque alguien se tomó el trabajo de traernos el Evangelio, las buenas nuevas noticias de salvación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? No bajó un ángel a hablarnos, no bajó una voz del cielo a decirnos, aceptame. No, Él usó hombres y mujeres también alcanzados por el Evangelio. Qué tremendo esto, ¿no? Porque nosotros mismos somos herramientas en las manos de Él para alcanzar a otras personas para Cristo. Amén. La predicación del Evangelio. Aleluya, ¿no? Miren lo que dice Primera de Corintios, la primera carta de los Corintios del apóstol Pablo, capítulo 1, verso 21. Miren lo que dice. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Aleluya, ¿no? Agradó a Dios, dice la Escritura, salvar a los creyentes, aquellos que creen, ¿no? Aquellos que creen, aquellos que aceptan, aquellos que tienen a Cristo, por la locura de la predicación, ¿no? La predicación para el mundo es locura, como decía antes, ¿no? Aquellos que se burlan, aquellos que se levantan a escarnecernos, ¿no? Aquellos que se burlan de los predicadores, de los pastores, de aquellos que están predicando, ¿no? Evangelistas, imagínense, ¿no? Dice por la locura de la predicación, ¿no? Y el apóstol Pablo también dice en la carta a los Romanos, capítulo 1, verso 16, miren lo que dice también, hablando justamente de esto. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aleluya. Sí, el apóstol Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios. Las buenas nuevas noticias de salvación de Jesucristo es poder de Dios, ¿sí? Para salvación, para todo aquel que cree. Y creer no es solamente tener un sentimiento de que acepté a Cristo. No, creer es agarrarnos de la fidelidad de Él. Es creer que Él está en mi vida y que es una nueva criatura en Él y las cosas viejas pasaron, que todas son hechas nuevas, ¿sí? Entonces la palabra, el Evangelio, tiene poder para salvar, tiene poder para conectarnos, ¿sí? Con el propósito eterno de Dios. Aleluya. Por la locura de la predicación, ¿no? Por la locura de la predicación. Algunos lo tienen por locura, ¿no? Lo que anunciamos, amado, pero la palabra se cumple. La palabra de Dios se cumple. El día de mañana, delante de Dios, nadie va a poder decir que nadie le predicó el Evangelio, porque hoy más que nunca se está anunciando, ¿no? El mensaje de salvación a todo el mundo. Por eso dice la Escritura de que el Señor no está tardando su regreso, como algunos que lo tienen por tardanza, sino que Él está esperando por aquellos que se arrepientan para salvación, que están destinados por Él. Entonces no desaprovechemos este tiempo que tenemos de gracia, de misericordia, de amor de parte de Dios, para volvernos a Dios, para arrepentir nuestros pecados, para andar en buenas obras, para ser parte de su cuerpo, que es la iglesia, y dejarme edificar por la mano de Él, que son los ministerios de la iglesia. Aleluya.
Amén. Entonces le decía, no solamente el Señor nos salva por medio de la predicación del Evangelio, sino que nos conecta, nos vincula con una casa que es la iglesia, que es una congregación, un lugar donde allí hay hermanos, donde hay padres de fe, que son los pastores o los apóstoles, que son los que Dios instaló allí, ¿sí? Para que usted pueda alcanzar su crecimiento, su desarrollo y su propósito en el Señor, ¿sí? Entonces, la iglesia no es un ente gubernamental, no es una sociedad civil con o sin fines de lucro, sino que es el cuerpo de Cristo, el cual es la cabeza, que está conformada, escuche esto, por los redimidos del Señor, que al aceptarlo como Señor y Salvador es añadido a la misma, el cual Él mismo la sustenta y la cuida. Aleluya, ¿no? Qué tremendo, ¿no? A veces creemos que son los hombres que están cuidando, sustentando la iglesia, pero es Él mismo que sustenta al cuerpo, ¿sí? La cabeza es Cristo, amado, y Él está atento al clamor de la iglesia, del cuerpo, ¿sí? Ya que está conformada por los redimidos del Señor, los que hemos aceptado a Cristo, somos añadidos al cuerpo, somos anexados a ese cuerpo de Cristo. La iglesia no es un edificio, le voy a repetir, hecho por manos de hombre, sino es un edificio hecho por Dios con almas redimidas, el cual las almas necesitan ser sanadas, restauradas y corregidas. Amén. Las almas que se conviertan al Señor, que vienen al Señor, por lo general la mayoría vienen con sus vidas totalmente mal, ¿verdad? Mal, algunos enfermos, otros con problemas de vicios, otros con problemas familiares, matrimoniales, otros con situación económica complicada. Entonces, en la iglesia, amado, en la casa de Dios, usted tiene allí herramientas a través de la palabra, que son los ministerios, los padres de fe que están en la iglesia, para que usted pueda ser sanado, restaurado, libertado, corregido. Amén, corregido. Porque todos necesitamos ser corregidos, amado. Todos necesitamos ser aconsejados a través de la palabra, ¿no? A través de la palabra, para tomar los principios de Dios correctos, para hacer una vida bienaventurada, como decíamos en el Salmo 1, ¿verdad? Entonces, para poder llegar a ese nivel de madurez, para poder llegar a alcanzar esa bendición de Dios, ¿sí? Ser ese árbol plantado junto a aguas de corriente, ¿no? Para dar fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Entonces, para que ocurra eso, usted tiene que estar plantado en la casa de Jehová, tiene que estar plantado en la iglesia, allí recibiendo los nutrientes necesarios, que es la palabra de Dios, alimentándose de la palabra, nutriéndose de la palabra, para que pueda alcanzar su crecimiento, su desarrollo, y que usted pueda dar fruto, Eso es lo que usted tiene que alcanzar, y todos tenemos que alcanzar, ser personas que demos fruto, Amén. Y para dar fruto es necesario arreglar cosas en nuestra vida que están mal. Por eso el Señor nos pone en la iglesia, nos pone maestros, nos pone pastores, padres de fe, para ser corregidos, para ser pulidos, por así decirlo, ¿no? De cosas que a Dios no le agrada en nuestra vida, que tenemos que cambiar, ¿sí? Por eso dice el apóstol Pablo en otro pasaje, ¿no? Que el nuevo hombre tiene que vestirse del nuevo hombre, ¿no? Y despojarse del viejo hombre, y para eso tiene que estar en la iglesia, para que el bien nuevo hombre sea vestido, ¿sí? Sea vestido. ¿Y quién lo viste? Un pastor, ¿sí? En la iglesia, un padre de fe, amén, un padre de fe. No quiere decir que porque estemos en la iglesia ya somos perfectos, sino que estamos caminando en una perfección, ¿sí? Si no está en la iglesia, las almas que han aceptado a Cristo no serán perfeccionados, ¿sí? No va a ser, el Señor no va a perfeccionar a personas que vivan aislados del cuerpo. Siempre lo va a hacer aquellos que son parte del cuerpo. Amén. Aquellos que dicen, no, yo aprendo solo, yo me arreglo solo. Amado, no existe eso en la Biblia. Dígame en qué parte en la Biblia dice que usted tiene que desarrollarse solo. Ninguno, ni siquiera el árbol puede desarrollarse solo si no está conectado a la tierra, si no está conectado al agua, si no está conectado al sol.
Amén. Entonces tenemos que entender que en la vida espiritual, la vida del Señor es lo mismo. No podemos vivir una vida cristiana aislados del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, porque allí somos perfeccionados, allí somos educados, somos perfeccionados. Amén. Somos perfeccionados. Amén. Este cuerpo no es un cuerpo inerte que esté muerto, sino que tiene vida, la vida increada de Dios, que es el Espíritu Santo que está en ella, ¿sí? La tercera parte, la Trinidad, está presente en la misma iglesia, ¿sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero el que está activo hoy en día es el Espíritu Santo, dándole forma por medio de la palabra de Dios, como les decía, transformando a todos a la imagen y semejanza de Cristo, ¿sí? Es el trabajo que hace el Espíritu Santo con aquellos que son anexados al cuerpo de Cristo. Este proceso es continuo hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo, ¿sí? Y lo hace por medio de los ministerios en la iglesia, ¿sí? Por medio de los ministerios en la iglesia. Y voy a repetir, si os quiere leer Efesios capítulo 4, del verso 11 en adelante, allí habla de esto el apóstol Pablo para las iglesias, ¿sí? La iglesia es el cuerpo de Cristo, le voy a repetir, cuya cabeza es el Señor Jesucristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Es imposible lograr el crecimiento si no tengo habilidad de cuerpo, si no soy parte de su cuerpo, miembros unos con otros, unidos por la coyuntura, ¿sí? Yo le había hablado de Colosenses, capítulo 3, verso 14, que también habla del vínculo perfecto. Y sobre todas estas cosas vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Amén, ¿sí? Vestirse de amor. Amén. El amor tiene que ver con la obediencia. Amén. Porque aquel que ama tiene que obedecer, ¿no? Para poder tener ese vínculo perfecto. Amén. Aquel que dice que ama y no obedece, ¿no? Entonces ese amor es solamente palabras, ¿no? El amor se expresa con acción, no se expresa con decir nada más. Por eso dice la palabra, ¿no? Para ir redondeando en esta noche, que Dios fue tal su amor, ¿no? Por el mundo, que Dios entregó a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿sí? Que tenga la vida eterna, que tenga la vida de Cristo en su vida y que pase su eternidad en Cristo y con Cristo. Aleluya. Amén. Entonces tenemos que entender que el amor se expresa con acción, con la obediencia, con hacer, ¿sí? Y eso tenemos que entender, que ponernos bajo la mano de Dios en la iglesia, bajo nuestros padres de fe, los pastores, los apóstoles, y que la mano operativa de Dios empiece a trabajar en nuestra vida, tiene que ver con vestirme de amor. Tiene que ver con aceptar la corrección, ¿sí? La mano de Dios corrige, pero también, ¿no? Como un padre cuando tiene que darle un correctivo a sus hijos, ¿sí? Lo hace, amén. Lo hace para el bien de él, porque le ama, amén. Y Dios nos ama, y porque nos ama nos corrige, y porque nos ama nos enseña, y porque nos ama nos vincula, ¿sí? Con el cuerpo de Cristo, con la iglesia, con los pastores, con los padres de fe, con los hermanos en la fe, que es la familia de Dios. Amén. Que es la familia de Dios. Ya estamos casi por el final, pero quiero decirle esta palabra para que después, Dios mediante, sigamos hablando de esto, porque tenemos muchas cosas para enseñarle y decirle, que no solamente la vida cristiana tiene que ver con haber aceptado a Cristo, tiene que ver con ser como Cristo, ¿no? Y ser parte de su cuerpo. Amén. Así Dios nos hizo tripartito, a nosotros también nos puso un espíritu, un alma y un cuerpo, ¿sí? Y en cada una de estas tres partes Dios estableció paternidad, ¿sí? Paternidad, porque si no hay paternidad no hay conexión, ¿sí? No hay conexión, no hay vínculo, no hay ni siquiera pudimos venir a este mundo, amén, si no hubiese paternidad. Entonces tenemos que entender que Dios trabaja a través de paternidad. Es uno de los diseños de Dios, ¿sí? Que Él impartió en la iglesia para que la iglesia lo desarrolle. Amén. Entonces le decía que Dios nos hizo de tres partes.
¿Por qué le digo eso? ¿Dónde está eso? Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, ¿sí? Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo, o sea, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo tiene que ser guardado irreprensible, ¿sí? Irreprensible. ¿Y qué quiere decir la palabra irreprensible? Alguien irreprensible es aquel que no merece reprensión, ¿sí? Alguien que no sea reprendido por el Señor Jesucristo al final de los tiempos, ¿no? Por este motivo, Dios nos da padres en las tres áreas de nuestra vida, para que por medio de la reprensión podamos ser disciplinados, ¿sí? Disciplinados en nuestro caminar. Por eso un padre, amado, es aquel que tiene que disciplinar a los hijos, es aquel que tiene que enseñar, aquel que tiene que dar herramientas para que ese hijo pueda ser corregido y pueda llevar una vida que a Dios le agrade. Amén. No solamente en lo espiritual, que Dios es Padre de los espíritus, sino que un pastor, un apóstol es un padre de fe, un padre del alma, sino también los padres biológicos. Amados, los padres biológicos tenemos el respaldo de Dios para disciplinar a los hijos, para encaminarlos, para enseñarles, para instruirlos, para que sea una persona con principios y valores correctos. ¿Sí? Eso lo tiene que hacer un padre responsable de sus hijos. Dios es un padre responsable, un pastor, un padre de fe, un padre del alma tiene que ser responsable, pero un padre biológico también tiene que ser responsable a la hora de enseñar a los hijos, de encaminarlos, de que ellos también hagan lo mismo con otros, ¿sí? Con sus propios hijos. Amén. Entonces en esta noche quiero animarle que si usted tal vez no ha alcanzado, ¿no?, en el Señor esa madurez o ese crecimiento o ese desarrollo, o tal vez no ha alcanzado el propósito de Dios para con su vida, yo le animo en esta noche de que hay esperanza todavía, de que todavía el Señor está obrando en su corazón y que está diciéndole en esta noche de que no basta solamente con haber aceptado a Cristo un día en la iglesia o en una campaña evangelística, tiene que ver con ser una persona activa en el cuerpo de Cristo, tiene que ver con ser una persona que se deja, ¿sí?, enseñar, que se deja instruir, que se deja corregir por los ministerios, principalmente por los padres de fe. Amén. Por los padres de fe, que son los pastores, ¿no?, los ángeles de la iglesia, dice Apocalipsis el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces tenemos que entender de que hay un respaldo, ¿sí?, de Dios operando a través de los padres, ¿sí?, de los padres. Y los padres son aquellos que tienen que dar todo, ¿no?, para que esos hijos caminen en el propósito correcto. Amén. Así que en esta noche le animo, ¿sí? Si tal vez usted que me está escuchando por primera vez, tal vez no tiene un lugar donde congregar, tal vez usted se ha ido mal de alguna congregación, de alguna iglesia, y está allí sin congregar. Dice la Escritura que no es bueno dejar de congregar, que no es bueno estar aislado del cuerpo, ¿no? Porque allí dice la Escritura que envía bendición y vida eterna al Señor a aquellos que están juntos en armonía, ¿no?, los hermanos en una congregación, en la casa, en la iglesia. Amén. Aquí estamos trabajando, ¿sí?, aquí en la ciudad de Quilmes, principalmente en el barrio La Paz, para que usted pueda conectarse con nosotros, vincularse, ¿sí?, con esta casa, con el que le está instruyendo en esta hora, enseñando, porque hay algo específico de Dios con usted, ¿sí? Y ese algo específico es que usted alcance el propósito, ¿sí? Y hasta que no se vincule con el Padre correcto que Dios destinó para su vida, amado, va a estar dando vueltas y vueltas y no va a encontrar su lugar. Amén. Si esa situación, no deje de comunicarse con nosotros, ¿sí? Vamos a estar bendiciéndole, orando por su vida y también aconsejándole con la palabra de Dios.
¿sí? Si usted tal vez no ha aceptado a Cristo en su corazón y tal vez nunca ha ido a una iglesia, el Señor está llamándole en esta hora. Por la locura de la predicación, mire, ¿no? Para que usted crea, para que usted acepte a Jesucristo como Señor y Salvador, para que usted se arrepienta de sus pecados, se arrepienta de sus errores, para que Dios empiece a bendecirle y empiece a ordenar su vida y empiece a hacer lo que para usted es imposible hacer. Amén. Dios quiere bendecirlo, quiere que le vaya bien, quiere que prospere, quiere que sea bienaventurado en todo lo que hace. Amado, es hora de volverse a Dios. Es hora de arrepentirse de los pecados. Es hora de congregarse si no lo está haciendo. Es hora de calentarse si se ha enfriado. Es hora de volver a las primeras obras. Es hora de volver al primer amor. Aquellos que se han apartado del Señor o se han apagado o están tibios. Es hora de calentarse, amado. ¿Qué espera? Amado, el Señor Jesucristo está pronto a arrebatar a la iglesia. Y aquellos que no estén, sus lámparas arregladas, llenos de aceite, que figura del Espíritu Santo en su vida, se va a quedar, amado. Y entonces, ¿de qué le sirvió haber aceptado a Cristo si no vive una vida cristiana? Una vida vinculada a la iglesia, al cuerpo de Cristo, donde allí usted es formado por la mano de Dios, por la gracia de Dios, por la presencia del Espíritu Santo a través de la palabra. Amén. A través de la palabra. La palabra le quiere ordenar. La palabra le quiere orientar, le quiere guiar a que usted alcance el propósito. Y lo va a hacer mediante los ministerios en la congregación. Amén. Vamos a orar en esta noche por su vida. Mientras escuchamos esta adoración, vamos a orar específicamente por aquellos que tal vez estén apartados, se estén enfriando o han dejado de congregar, que reaccionen, ¿sí? Y vuelvan a congregar, vuelvan a la casa de Dios, vuelvan a conectarse a una paternidad de fe para alcanzar el propósito y para que todo le vaya bien. Amén. Padre, gracias te doy en esta noche por este tiempo de impartición de tu palabra. Sé que podemos ahondar mucho más con este tema, Señor, pero tenemos un tiempo corto para desarrollar todo el mensaje completo, pero yo te pido que lo principal que he lanzado a través de esta plataforma radial pueda ser suficiente para que todos aquellos que estén escuchando reaccionen a la acción tuya de amor, de misericordia y de gracia, para que reaccione extendiendo su mano hacia ti para alcanzar la salvación, por la locura de la predicación. Padre, obra con poder en aquellos que tal vez, Señor, no te conocen. Te pido, Señor, que le visites en esta hora y que tu Espíritu Santo traigas convicción de pecado, de justicia y de juicio, para que procedan a un arrepentimiento y comiencen de nuevo a vivir en ti. Padre, obra con poder, con gloria y majestad en aquellos que te conocen, pero viven una vida lejos, Señor, de la medida que tienen que ser, que eres tú. Padre, te pido por ellos, aquellos que han enflaquecido en la fe, aquellos que se han apartado de tu camino, que reaccionen como el hijo pródigo, que se levanten, Señor, tomen la actitud de pedir perdón, de humillarse ante ti, ¿sí? Para volver a la casa, para volver a tu camino, para volver a servirte a ti, para volver a congregar, para volver a ponerse bajo tu mano, Señor amado, para ser levantado, fortalecido, corregido, pero también para ponerse en acción en tu casa, Señor, que es servirte a ti. Glorifícate en esta noche, Padre, en todo este barrio de La Paz, en todo Quilmes, en toda la provincia de Buenos Aires. Padre, glorifícate en esta noche, obra con poder, que las tinieblas retrocedan, que todo velo caiga, que toda persona que tal vez esté confundida en esta hora, traigas claridad, traigas la luz de Cristo a sus vidas, a sus corazones, a su hogar, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Glorifícate en esta noche, Padre, en todos aquellos que tal vez, Señor amado, están sin congregar. Padre, que reaccionen. Si han sido lastimados
por algunos, Señor amado, que han tomado el Evangelio como les parece. Padre, te pido por esas ovejas perdidas de la casa de Israel, para que reaccionen y vuelvan, Señor, al redil, y vuelvan al redil correcto, vuelvan a conectarse a un Padre correcto que tú destinaste para ellos. Padre, obra con poder en esta noche, glorifícate, Señor, aquellos que están enfermos sean sanados por el poder y por la llaga de Jesucristo, que han sido curados. Declaramos libertad a los oprimidos, libertad a los que están presos. En el nombre de Jesús declaramos en esta noche, Señor, que el bien tuyo está a favor de ellos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, glorifícate en esta noche. Padre, bendice todo este barrio La Paz. Bendice esta radio, la Open Radio Quilmes. Padre, que permite que el Evangelio llegue a cada vida, a cada familia y a cada hogar. Bendecimos la vida del operador, Señor amado, de Carlos. Bendecimos su vida, bendecimos su familia, Señor, que tu presencia esté con ellos y los prosperes, así como prospera su alma. Gracias te doy por esta hora. Te bendigo, Señor amado. Te alabo, te glorifico, porque solo tú eres bueno y tu misericordia, Señor, es para siempre. Gracias te doy en esta noche, en el bendito nombre de Jesús. Te adoramos y te glorificamos. Aleluya, que está sentado en el trono, sea la gloria, la honra y toda la alabanza. ¿Sí? Bendecimos su vida. Y Dios mediante, estamos el próximo martes con un nuevo programa, El Verbo de Vida. Quienes les bendice, José Luis Vidal, del Ministerio Apostólico Padre de Multitudes. Estamos en este barrio La Paz, en la calle 891, 1325. Si quiere acercarse para orar, para pedir oración, lo puede hacer. También tenemos el número de teléfono al 41 67 1330, 11 70 15 16 75, ¿sí? Son los teléfonos al cual usted puede estar enviando su mensaje. Vamos a estar conectándonos con usted para orar por su vida, por su necesidad. Amén. Bendecimos su vida, bendecimos este tiempo. Amén. Nos estamos viendo el próximo martes con la ayuda del Padre, un nuevo programa del Verbo de Vida. Los bendigo, que tengan una feliz semana y una feliz noche con la presencia del Señor.